Dicen que el tiempo no espera a nadie, pero yo lo vi detenerse un jueves lluvioso. La lluvia golpeaba los vidrios de la cafetería con un ritmo irregular, como si la ciudad misma respirara entre susurros. Yo, con un cuaderno abierto frente a mí y un café que se enfriaba lentamente, apenas lograba concentrarme en la noticia que debía cubrir en un hallazgo arqueológico que prometía reescribir la historia local. Fue entonces cuando el hombre apareció. No se anunció, no pidió permiso, simplemente estaba allí, con la mirada cargada de un pasado que nadie parecía recordar. Al principio, pensé que era un actor, un turista con disfraz antiguo, pero algo en la forma en que sus ojos recorrían la cafetería me hizo sospechar que no pertenecía a nuestro tiempo. Su voz era apenas un murmullo al dirigirse al camarero pidiendo en ti, y su acento no era de ningún lugar que yo conociera. Observé cómo las gotas de lluvia caían por su abrigo oscuro, y sentí un estremecimiento que no podía explicar. La curiosidad periodística me empujó a acercarme, y en un instante que se sintió eterno, nuestros mundos chocaron. La conversación comenzó de manera casual, él preguntando por calles antiguas, por nombres que parecían desvanecidos, incluso para mí. Yo respondía con cautela, registrando cada gesto, cada pausa, cada parpadeo como si fueran evidencia de un fenómeno imposible. No era un loco ni un actor, era alguien que no debería estar allí. Su nombre, pronunciado con una entonación extrañamente familiar, resonó en mi cabeza y en la mía propia como si de algún modo nos conectara. Esa noche, al revisar mis notas y fotos, noté algo extraño. Cada imagen que había tomado mostraba detalles imposibles en edificios que ya no existían, rostros que parecían sacados de una época anterior, y un reloj de pared que marcaba la hora que nunca llegó. Mi corazón se aceleró y la incredulidad luchó con el asombro. Esa persona que había conocido por un instante en la lluvia, no solo estaba fuera de lugar, sino fuera de tiempo. Lo busqué al día siguiente, recorriendo las calles que me había señalado, preguntando a los vecinos, pero nadie parecía recordarlo. Era como si se hubiera desvanecido entre los intersticios de nuestra historia, dejando tras de sí un eco apenas perceptible. Con cada testimonio que recolectaba, la historia se volvía más fascinante. Los relatos sobre un hombre que había cambiado el curso de eventos pequeños, que había desaparecido sin dejar rastro, empezaron a surgir en el barrio. Al principio eran anécdotas dispersas, murmullos de abuelos y bibliotecarios sobre figuras que inspiraban temor y admiración al mismo tiempo. Pero, a medida que juntaba las piezas, comprendí que esas leyendas urbanas estaban basadas en él. Cada desaparición de un objeto cotidiano, cada evento inexplicable, cada susurro de la ciudad, parecía tener un hilo común en el viajero que había llegado sin avisar y se había convertido en mito. La idea de que alguien pudiera alterar la percepción colectiva del tiempo me llenaba de asombro y miedo a partes iguales. Decidí entonces adentrarme en un enfoque más riguroso. Revisé archivos históricos, fotografías de la ciudad, registros que parecían inmutables, y encontré inconsistencias imposibles de ignorar. Un libro de crónicas del año 1933 mencionaba a un hombre que, según los diarios, apareció de la nada en una plaza central y resolvió un conflicto que nadie había visto venir. Nadie sabía cómo había llegado allí ni cómo había desaparecido. Lo sorprendente era que los detalles coincidían con lo que yo había presenciado hace apenas 2 días. Cada documento que revisaba era como mirar a través de un espejo que reflejaba otra época, una que coexistía con la nuestra en silencio. Al conversar con expertos en historia local y física teórica, sentí que la línea entre realidad y ficción se desdibujaba. Uno de ellos me dijo, mientras señalaba un mapa antiguo lleno de anotaciones casi ilegibles, que hay eventos que la memoria colectiva registra incluso cuando no ocurrieron según las reglas convencionales del tiempo. La historia a veces se escribe sola, murmuró, y otras veces alguien la reescribe sin que lo notemos. Esa idea se instaló en mí como un zumbido constante, un recordatorio de que el universo puede ser mucho más amplio de lo que nuestra lógica permite. No solo estaba narrando un hecho, estaba intentando comprender la naturaleza de la existencia misma a través de la vida de un hombre que no debería haber existido allí. La sensación de estar involucrado en algo mayor era que mi entendimiento crecía con cada paso. Caminaba por las calles empapadas, sintiendo que mis botas resonaban sobre un suelo que guardaba ecos de innumerables historias, cada una entrelazada con la de él. Observaba los edificios y podía ver los fantasmas de su presencia, un gesto detenido en el tiempo, una sonrisa que nadie había presenciado, un susurro que parecía querer decirme algo. Y en medio de esa exploración, comprendí que la historia no se trataba solo de fechas y nombres, sino de momentos suspendidos, de la capacidad de un individuo para dejar huella incluso cuando su propia existencia parecía efímera. Cuando regresé al café donde lo había conocido, la puerta crujió a mi paso y el aroma de café recién hecho me envolvió, pero el lugar estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Mis notas y fotos eran lo único tangible, aunque al mirarlas nuevamente,
Algunas imágenes habían cambiado, mostrando sombras que no recordaba haber capturado, reflejos de un hombre que parecía observarme desde otra dimensión, y en ese instante la certeza se instaló en el viajero no era solo un visitante del pasado, era un fragmento vivo de leyenda, una presencia que desafiaba la memoria y la percepción. Su historia ya no era solo mía ni de la ciudad, era de todos los que habían sentido su rastro sin saberlo, de los que recordarían sus pasos, aunque nunca lo hubieran visto realmente. Los días siguientes fueron un laberinto de sensaciones y hallazgos. Cada calle que recorría parecía susurrar secretos antiguos, y yo sentía que alguien me observaba desde los rincones donde la luz se filtraba entre los edificios. La ciudad misma parecía cómplice de un misterio que no podía descifrar, como si las piedras y el concreto guardaran memoria de un visitante que desafiaba al tiempo. Revisaba mis notas una y otra vez intentando encajar cada fragmento, cada testimonio, en un rompecabezas que se negaba a revelar su forma completa. Las historias de vecinos, de bibliotecarios, de taxistas que aseguraban haberlo visto en lugares imposibles, empezaban a converger en un patrón inquietante. El viajero no solo había existido, sino que había dejado su marca en la percepción colectiva. Un día, mientras caminaba por la plaza central, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viento arrastraba hojas secas que danzaban a mi alrededor, y por un instante, juraría haber visto su figura reflejada en la ventana de una tienda cerrada. No había nadie, y sin embargo, la sensación era tan vívida que me obligó a detenerme y respirar profundamente. La gente pasaba sin notar nada, como si solo yo pudiera percibir los ecos de su presencia. Y en ese instante entendí que la leyenda urbana que había empezado a formarse no era solo un cuento popular. Era una verdad que se manifestaba en fragmentos, en señales invisibles para quienes no sabían mirar. Decidí entrevistar a un anciano que había vivido toda su vida en el barrio. Sus manos temblorosas sostenían una taza de té, mientras relataba un encuentro que parecía increíble. Según él, un hombre había aparecido una tarde, resolviendo un conflicto que nadie había entendido, y había desaparecido sin dejar rastro. Su descripción coincidía con cada detalle que yo recordaba en el abrigo oscuro, los ojos que miraban más allá del presente, la manera en que su voz podía atravesar el tiempo sin esfuerzo. Mientras hablaba, percibí un dejo de temor mezclado con reverencia, como si el anciano reconociera que lo que había presenciado superaba la lógica humana. Esa mezcla de emoción y misterio me dejó con la sensación de que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, de regreso en mi apartamento, revisé nuevamente las fotografías y las notas. Noté que algunas imágenes habían cambiado sutilmente, mostrando sombras o reflejos que no recordaba haber capturado. Era como si el viajero insistiera en hacerse presente, incluso cuando no estaba. La idea me desconcertó, y al mismo tiempo, me llenó de una extraña certeza. Su historia no era solo un eco del pasado, sino una narrativa viva que se reinventaba cada vez que alguien la recordaba. Me senté frente a la ventana y observé la ciudad iluminada por luces amarillas, pensando en cómo cada persona, sin saberlo, podía formar parte de una leyenda que trascendiera el tiempo. En los días que siguieron, la historia se extendió. Algunos aseguraban haberlo visto caminando por las calles empedradas a medianoche. Otros decían que susurros extraños se escuchaban cerca de ciertos monumentos históricos. La prensa local comenzó a registrar fenómenos inexplicables sin mencionar nombres, y yo me encontré atrapado entre el papel de testigo y el de investigador. Cada testimonio que recopilaba parecía confirmar que el viajero se había convertido en un mito viviente, una figura que desafiaba toda explicación racional. Lo que había empezado como un encuentro casual se transformaba en una búsqueda por comprender la naturaleza misma del tiempo y la memoria. En medio de todo, me sorprendió darme cuenta de que también yo estaba cambiando. Mis propios pasos se volvían más conscientes, mis recuerdos más agudos, y cada momento parecía contener la posibilidad de un eco futuro. Había algo poético y aterrador en sentir que la vida cotidiana podía transformarse en historia, y que un solo encuentro podía alterar la percepción de todos a su alrededor. La ciudad no era la misma para mí desde aquella tarde lluviosa. Cada rincón guardaba un susurro, cada sombra parecía contener un secreto, y yo entendí que, de alguna manera, todos somos viajeros en el tiempo, dejando huellas que otros recogerán sin saber que existieron. Y mientras las noches se alargaban, y la ciudad dormía bajo un cielo cargado de nubes, me preguntaba qué dejaría yo tras de mí, tal vez nada visible, tal vez solo un susurro en la memoria de alguien más, como él había dejado. Y sin embargo, pensamiento no me llenaba de miedo, sino de una serenidad extraña ante la existencia misma, con sus encuentros improbables y sus historias que se transforman en leyenda. Es un recordatorio de que la vida siempre tiene un misterio escondido, esperando a ser descubierto. La ciudad comenzó a cambiar bajo mis ojos. No era que sus calles se hubieran transformado físicamente, sino que la percepción de los habitantes parecía alterar la realidad misma. Las leyendas sobre el viajero crecían como raíces invisibles que se entrelazaban con la vida cotidiana. Cada nuevo relato, cada susurro capturado en un café o en la biblioteca,
añadía capas a la historia que parecía moverse por sí sola. Algunos hablaban de encuentros fugaces en callejones, otros de figuras que aparecían y desaparecían entre la niebla matinal. Era como si la ciudad misma estuviera recordando su presencia, reescribiendo el pasado y el presente en simultáneo. Yo me convertía en un cronista involuntario, observando cómo la memoria colectiva se plegaba ante la imposibilidad de ignorarlo. Una tarde lluviosa, mientras revisaba antiguos archivos del archivo municipal, encontré un diario de un fotógrafo de hace más de 50 años. En una de las páginas amarillentas estaba la imagen de un hombre con un abrigo oscuro, parado frente a un puente que ya no existía. La fotografía estaba borrosa, como si el tiempo se hubiera resistido a capturar su presencia con claridad. Junto a la imagen, una nota decía que aquel hombre había llegado sin previo aviso, resolviendo conflictos que nadie más podía entender, y luego desapareció sin dejar rastro. La coincidencia era demasiado precisa. Cada gesto, cada mirada, coincidía con lo que yo había presenciado hace semanas. Mi corazón latía con fuerza porque no podía explicarlo racionalmente. La evidencia parecía desafiar todo principio de causa y efecto, y yo estaba atrapado en medio de esa paradoja. Mientras caminaba por la plaza central, sentí un frío inesperado. La lluvia había cesado, pero el aire húmedo arrastraba un silencio casi sobrenatural. Miré alrededor y, por un instante, juraría haberlo visto de nuevo en una sombra alargada que se deslizaba entre los árboles, observándome sin ser vista. Mis pasos se volvieron cautelosos, y la ciudad pareció contener la respiración. Había algo en la forma en que la luz jugaba con las fachadas, en el reflejo de los charcos, que me recordaba a él. Él no podía tocarlo, no podía hablarle, pero sentía su presencia como una certeza poética y aterradora a la vez. Era un recordatorio de que el tiempo no se limita a lo que vemos. Existe en los ecos, en los recuerdos y en los susurros de quienes lo perciben. Los días se convirtieron en noches de investigación constante. Cada encuentro con testigos, cada documento antiguo, cada fotografía era una pieza que me acercaba a comprender que la leyenda no solo afectaba al pasado, sino también al presente. Personas comunes empezaron a compartir relatos que no podían explicar: luces extrañas, sensaciones de déjà vu, encuentros fugaces con un hombre que parecía existir fuera del tiempo. Yo registraba todo con cuidado, sabiendo que estaba construyendo un archivo único, un registro de lo imposible. La sensación de estar participando en algo mucho más grande que yo me llenaba de admiración y de un miedo silencioso, que la realidad tal como la conocemos es mucho más frágil de lo que queremos admitir. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno junto a la ventana abierta, el viento trajo un susurro que parecía decir mi nombre. La ciudad dormía, pero yo sentía que alguien me observaba desde un lugar invisible. Cerré los ojos y recordé cada detalle de aquel primer encuentro en la cafetería en el aroma de lluvia. El sonido irregular del agua golpeando el vidrio, la manera en que sus ojos podían atravesar mi percepción y ver más allá. Comprendí entonces que el viajero había dejado una huella que iba más allá de las historias o los testimonios. Había alterado la manera en que percibimos el mundo, enseñándonos que incluso lo improbable puede ser real. Su leyenda no era solo un relato urbano, era un recordatorio poético de que el tiempo, la memoria y la existencia están entrelazados de maneras que apenas comenzamos a entender. Esa comprensión trajo consigo una mezcla de serenidad y melancolía. El viajero no volvería, o quizás lo haría en otra forma, en otro momento, dejando nuevas huellas invisibles. Yo, mientras tanto, había pasado de ser un observador casual a un testigo consciente de lo extraordinario. La ciudad continuaba su rutina, ignorante de los susurros que flotaban entre sus calles, pero yo sabía que cada paso que daba, cada mirada que lanzaba, formaba parte de una historia que trascendía el tiempo y el espacio. La leyenda del viajero se había convertido en un recordatorio de que la vida contiene misterios que no necesitamos comprender por completo para apreciarlos, y que la memoria colectiva puede ser tan poderosa como los hechos mismos. El tiempo no era ya una línea recta para mí, sino un entramado invisible de momentos que se superponían, que respiraban y susurraban a quienes estaban dispuestos a escuchar. Caminaba por la ciudad como quien camina sobre un puente suspendido entre siglos, atento a los murmullos que flotaban entre las fachadas, al eco de pasos que nadie había dado, a sombras que parecían guardar secretos. A veces creía verlo, su silueta recortada contra un reflejo en el cristal de una ventana o en el borde de un charco, y sentía un estremecimiento profundo, la certeza de que su presencia no se limitaba a un solo instante. Cada señal era un recordatorio de que la historia no se compone únicamente de hechos registrados, sino de presencias que dejan huella, de instantes que persisten más allá de nuestra comprensión. Comprendí entonces que la leyenda del viajero no pertenecía solo a él, pertenecía a todos los que habían sentido su eco, a los que lo habían visto sin reconocerlo, a los que habían oído sus pasos invisibles,
resonando en la memoria colectiva. Su existencia había alterado la percepción de quienes estábamos atentos, demostrando que incluso un encuentro fugaz podía transformar la forma en que percibimos la realidad y el tiempo mismo. No había necesidad de pruebas tangibles. La evidencia era la sensación de que algo extraordinario había ocurrido, algo que no se puede medir pero que se siente en cada rincón de la ciudad, en cada mirada que se detiene un instante más, en cada silencio que se prolonga hasta volverse reverencia. Esa noche regresé al café donde lo había conocido, el aroma de café recién hecho llenando el aire mientras la lluvia comenzaba a golpear los vidrios con su ritmo irregular. Mis notas, fotografías y recuerdos estaban conmigo, y comprendí que mi propia historia se había entrelazado con la suya, que mi vida había sido alterada por un hombre que nunca debió existir allí. La ciudad dormía ignorante de los susurros que flotaban entre sus calles, pero yo sabía que todo había cambiado. Sus pasos habían dejado una huella invisible, y yo me convertí en testigo de un misterio que trascendía el tiempo. Gracias por ver este video. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y darle like para descubrir más relatos que desafían la realidad y el tiempo, porque a veces las leyendas no solo viven en el pasado, sino en quienes se atreven a recordarlas y a sentir que lo imposible puede estar más cerca de lo que creemos.